Sí, eso. Bueno, estamos ingresando con otro órgano en la cavidad torácica. Esta vez estamos describiendo a una parte del aparato respiratorio. Decimos una parte porque hemos visto las fosas nasales, laringe, que también son componentes, son estructuras del aparato respiratorio. Con la tráquea estaríamos viendo ya lo que corresponde a las vías respiratorias bajas, porque lo que hemos visto hasta el momento, si estudiamos como aparato respiratorio simplemente, son las vías respiratorias altas, ¿no? Entonces, dentro de las vías respiratorias altas comprendemos las fosas nasales, la nariz, parte de la faringe, laringe, y a partir de tráquea ya son vías respiratorias bajas. Bueno, estamos dentro de cavidad torácica y estamos estudiando diferentes órganos que forman parte del mediastino. Antiguamente llamado tráquea arteria. La tráquea no es más que un conducto fibromuscular, fibrocartilaginoso muscular. Antiguamente se pensaba que era un vaso sanguíneo por la disposición de anillos que se tenía, y si ustedes comparan macroscópicamente la tráquea con un vaso sanguíneo histológicamente, ese vaso sanguíneo tiene banditas, ¿no?, que son justamente las fibras musculares lisas, las que producen justamente la contracción a la arteria. Da el nombre de traquearteria porque antiguamente se pensaba que era una arteria, pero después se dio de que es parte del aparato respiratorio. Bueno, la tráquea es bastante largo, pero menos que el esófago. Si nosotros medimos la tráquea, tiene una longitud aproximadamente de 12.5 centímetros en el varón y 11.5 en la mujer, un centímetro menos aproximadamente. Si nosotros medimos el diámetro transversal, se aproxima entre los 12 milímetros frente a los 10 milímetros en el momento de la expiración. Entonces eso quiere decir que la tráquea varía sus diámetros transversales tanto en el momento de la inspiración como en el momento de la expiración. En el momento de la inspiración la tráquea se distiende un poquito más, ¿no?, aumenta su diámetro, eso para captar mayor cantidad de aire, y en el momento de la expiración pues se hace un poquito más pequeño, ¿no?, disminuyendo a 10 milímetros aproximadamente. La tráquea, si nosotros tomamos como límites, hacia arriba tenemos la laringe, el cartílago cricoides. Inferiormente, la división de la tráquea en conductos más pequeñitos que se llaman bronquios. Si nosotros comparamos, tomamos como referencia la columna vertebral, decimos, empieza a nivel de la cervical 6 y termina aproximadamente a nivel de la T4 y T5. A diferencia del esófago, ¿no? ¿Dónde terminaba el esófago? Aproximadamente en la 11ª vértebra dorsal. Entonces, bastante largo el esófago, casi el doble en relación a la tráquea. Si nosotros tomamos un punto de referencia, bueno, el cartílago cricoides nosotros lo podemos tocar, ¿sí? ¿Habrá algún punto de referencia que está justamente en la terminación de la tráquea? Sí, hay un punto de referencia y corresponde justamente al ángulo esternal, al ángulo de Lewis. ¿Dónde se encuentra ese ángulo de Lewis? Bueno, no es más que la unión, ¿no?, el manubrio con el cuerpo del esternón. Entonces, en esa plena unión, en esa plena articulación de estas dos partecitas del esternón,
se forma un angulito, habíamos indicado, importante, ¿no? Sobre todo para ubicar el segundo espacio intercostal que está por debajo. Bueno, no solamente nos permite ubicar el segundo espacio intercostal, como estamos viendo, también nos permite ubicar la terminación de la tráquea, el origen de los bronquios en derecho e izquierdo. Bueno, la tráquea desde su punto de vista del trayecto tiene dos porciones. Una de ellas corresponde a un segmento cervical pequeñito y uno más grande que corresponde a un trayecto torácico. Vale decir, la tráquea tiene dos trayectos, uno cervical y otro torácico. A diferencia del esófago, ¿no? ¿Cuántos trayectos tiene? ¿Cuántas porciones? 4, ¿no? A ver, cervical, torácico, diafragmático y abdominal, ¿no? Entonces, 4 trayectos, 4 porciones. En cambio, aquí la tráquea simplemente tiene dos trayectos, dos porciones, uno cervical y otro torácico. Las relaciones van a ser diferentes en ambos segmentos. Bueno, decíamos que la tráquea tiene una constitución fibrocartilaginosa muscular. Si nosotros lo observamos por un corte transversal, tiene esta forma justamente la tráquea. No es completamente cilíndrica, no es completamente convexa, sino es aplanada en la parte posterior, y en la parte anterior y lateral evidentemente son convexas. En la parte posterior nosotros vamos a encontrar la presencia de tejido fibroso, vamos a encontrar músculos traqueales, mientras que lateral y anteriormente vamos a encontrar la presencia de cartílagos. ¿Cuántos cartílagos? 16 a 20 cartílagos aproximadamente, de los cuales el primero es más alto y el último es más cortito, pero tiene la forma de una Y invertida. En su interior nosotros vamos a encontrar una cresta que está dividiendo justamente este último cartílago traqueal y se denomina espolón traqueal, o también se denomina carina traqueal, que es el origen justamente de los bronquios, tanto derecho como izquierdo. Bueno, esto nosotros podemos apreciar en un corte transversal, ¿no? Para demostrar justamente que no es completamente cilíndrico. Bueno, vamos a ver entonces un poquito de las relaciones que tiene la tráquea. Decíamos que la tráquea tiene dos trayectos, uno cervical y tiene otro torácico. ¿Cuál es el trayecto cervical? Es este. Y como habíamos visto, la tráquea tiene una cara anterior, caras laterales, que son convexas, y tiene una cara posterior que es plana. La cara posterior en ambos segmentos está en relación con el esófago. ¿Sí? Entonces, posteriormente, esa carita plana pues, se pone en relación con el esófago. Varía en su segmento cervical por su cara anterior y sus caras laterales con el segmento torácico. Vamos a ver en su segmento cervical. ¿Con qué se pone en relación? Bueno, su segmento cervical está en relación anteriormente. Aquí estamos observando la glándula tiroides, el istmo de la glándula tiroides, que está en relación con la segunda, tercera y cuarta vértebra, o perdón, cuarto cartílago traqueal inclusive. ¿Qué más vamos a encontrar anteriormente? ¿Qué está por aquí? La presencia de unas venas, ¿no? Las venas tiroideas, las IMA, que las vamos a encontrar también anteriormente en su trayecto cervical. ¿Qué más vamos a encontrar por delante? Bueno, y ahí está muy bien la presencia de músculos. ¿Qué músculos? Bueno, el músculo esternotiroideo y el esternoioideo. Los músculos más superficiales pues se ponen en relación con su cara anterior. Fascia pretraqueal es una fascia que está separando la tráquea de la glándula tiroides de los músculos, y sobre estos elementos ya vamos a encontrar directamente la piel, ¿no? Entonces nosotros podemos tocar el cartílago cricoides, inmediatamente por debajo vamos a sentir una pequeña masa que es justamente la glándula tiroides, y si seguimos descendiendo un poquito pues vamos a contar ya los cartílagos traqueales, se pueden percibir, ¿no? Es fácil hacer una traqueotomía, pero en realidad es complejo hacer una traqueotomía.
Por eso es que una traqueotomía, a pesar de que nosotros tocamos la tráquea, no es recomendable, ¿sí? A no ser que por inexperiencia tengamos que realizarla, ¿no? ¿Dónde es lo más aconsejable? Cuando tengamos que permeabilizar las vías aéreas, ¿qué es lo más aconsejable? Gustavo, ¿qué es lo más aconsejable? Cuando están las vías tapadas, la maniobra Sí. de... No, porque no funciona la maniobra de Génesis. Ya habíamos indicado que podemos hacer, vamos a hacer una punción, ¿dónde? En membrana cricotiroidea. ¿Dónde? ¿Cómo se llama ese procedimiento? ¿Cómo se llama? Cricotomía. Eso es una cricotomía, ¿no? Eso es lo más aconsejable. No vamos a lesionar nada, simplemente hay una membranita, vamos a perforar la membrana y no pasa nada, ¿verdad? En cambio, si hacemos una traqueotomía, ¿qué tenemos que romper? Músculos, ¿no? Porque si hacemos en la línea media, pues hay una fascia, ¿no? Que está uniendo los dos músculos, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Entonces, si hacemos en la línea media, no vamos a lesionar músculos, ¿no? Pero, ¿qué vamos a romper con seguridad? Cartílagos, los cartílagos traqueales. Y los cartílagos no regeneran, ¿no? Y por eso les digo siempre a los jóvenes, a las señoritas, les gusta, ¿no? A veces perforarse la nariz, el ala de la nariz, les gusta perforarse ya no solamente en el lóbulo de la oreja, les gusta perforarse mucho más arriba, mucho más abajo, y se queda así, ¿no? Se queda abierto, no cicatriz, ¿sí? Se rellena con tejido fibroso, pero ya no con cartílago, el cartílago no se regenera. Entonces, por eso es que no es recomendable justamente colocarse los piercings donde hay tejido cartilaginoso. Bueno, entonces por eso no es recomendable, a pesar de que es bastante subcutáneo la tráquea, podemos percibir la tráquea, no es recomendable hacer una traqueotomía. Eso se hace, habíamos indicado, en centros especializados, en el hospital, ¿no? Tenemos que hacer una intubación, pero de forma prolongada, ¿no? Ha habido pacientes que han estado con su traqueotomía durante años, ¿no? 10, 12 años, han estado en estado de coma y han estado con el tubo traqueal, ¿no? En esos casos sí, ¿no? Cuando se van a hacer permeabilizaciones de la vía aérea durante tiempo prolongado, estar en un centro bien cuidado, evitando las infecciones, etc., se puede hacer traqueotomías y lo hacen. Bueno, relaciones entonces por su cara anterior. Lateralmente, ¿con qué va a estar en relación? Bueno, lateralmente va a estar en relación con los lóbulos de la glándula tiroides. ¿Qué más vamos a encontrar? ¿Qué estamos observando aquí? Los paquetes vasculonerviosos. Los paquetes vasculonerviosos. Y en el lado izquierdo, además de eso, vamos a encontrar la presencia del nervio recurrente. Bueno, todo eso a nivel cervical. No se olviden siempre que el paquete vasculonervioso del cuello está constituido por la vena inguinal interna, la arteria carótida primitiva, mientras más inferiores, y más superior, carótida interna. Bueno, este nivel será la carótida primitiva, ¿verdad? Carótida primitiva y el nervio neumogástrico. Bueno, todo eso a nivel cervical. Y entre ellos hay unos ganglios linfáticos. Bueno, todo eso a nivel cervical. Bajamos un poquito, ya a nivel torácico. A nivel torácico, bueno, aquí estamos viendo justamente los músculos. Fíjense ustedes, se puede hacer una traqueotomía, ¿no? Bueno, inferiormente, ¿con qué va a estar en relación hacia adelante? Bueno, ¿y qué estamos observando nosotros? Bueno, esta es la glándula tiroides. ¿Qué tendríamos que encontrar aquí que no se ve? Bueno, esto todavía es a nivel cervical. A ver, vamos a... No, tampoco está, ¿no? ¿Qué tendríamos que encontrar? Vestigios de la glándula del timo anteriormente.
Eso es lo más superficial, ¿no? Detrás del esternón, inmediatamente pues nosotros vamos a encontrar vestigios de la glándula del timo. O bien, tampoco podemos encontrarlo, ¿no? Aquí en la imagen no está. Bueno, detrás del timo, ¿qué vamos a encontrar? ¿Qué estamos observando aquí? El tronco venoso brachiocefálico del lado izquierdo. Por detrás, ¿qué estamos observando? El callado de la aorta. El callado de la aorta. El tronco arterial brachiocefálico. Y luego vamos a encontrar la arteria carótida primitiva del lado izquierdo. Son sus relaciones anteriores en su porción torácica. Entonces, vestigios del timo, tronco venoso brachiocefálico, tronco arterial brachiocefálico. El tronco venoso brachiocefálico, no se olviden, es el del lado izquierdo, y el tronco arterial brachiocefálico es único. El callado de la aorta, la arteria carótida primitiva del lado izquierdo. Lateralmente, ¿qué vamos a encontrar? Bueno, lateralmente vamos a encontrar los nervios neumogástricos, tanto derecho como izquierdo. Y aquí estamos viendo, ¿no? Los nervios. Este es el nervio neumogástrico del lado derecho, pasando por delante de la arteria subclavia, luego rodea y emite una ramita, ¿no? Que es el nervio recurrente. En el lado izquierdo vamos a encontrar el nervio neumogástrico izquierdo, también da origen a su nervio recurrente del lado izquierdo, pero esta vez va a rodear al callado de la aorta para luego ascender nuevamente, ¿no? Entonces, los nervios neumogástricos, el nervio recurrente del lado izquierdo, que es mucho más largo que el del lado derecho, eso a la izquierda de la tráquea. Bueno, y mucho más lateralmente aquí, en estos fondos vacíos, negros que están observando ustedes, ¿qué órgano tendríamos que encontrar? Los pulmones, recubiertos por la pleura. Entonces, a la derecha de la tráquea vamos a encontrar la pleura, vamos a encontrar el pulmón del lado derecho, y en el lado izquierdo vamos a encontrar el pulmón con la pleura del lado izquierdo. Pegaditos a la pleura vamos a encontrar unos nervios, ¿no? Que son los nervios frénicos. Los nervios frénicos, tanto a la derecha como a la izquierda. Bueno, y hacia atrás ya decíamos, ¿no? El esófago, tanto en su porción cervical como en su porción torácica. Quitando un poquito algunos órganos, aquí estamos observando justamente la relación que tiene con el callado de la aorta anterior y ligeramente izquierdo, ¿no? La tráquea no mantiene una línea media, sino que es empujado justamente por la arteria aorta hacia el lado derecho, ligeramente. De superior e inferior, la tráquea tampoco es longitudinal, sino se va haciendo ligeramente posterior. Bueno, ahí estamos observando justamente los nervios neumogástricos, tanto del lado derecho como también del lado izquierdo. Nuevamente, la tráquea en relación con el callado de la aorta y su relación posterior, ¿no? El esófago, en todo su trayecto cervical y torácico. Bueno, la tráquea decíamos que tiene una capa fibrocartilaginosa muscular, pero sobre esta capita se asienta una capa adventicia que lo separa de los demás órganos y por lo tanto permite que la tráquea sea fácilmente deslizable. La capa fibrocartilaginosa, decíamos, está constituida por cartílagos que son de 16 a 20, el primero es más alto, el último tiene una forma muy peculiar de una letra
posterior, donde vamos a encontrar la presencia de tejido fibroso y músculos. Y por dentro de la tráquea vamos a encontrar una capa mucosa. Entre la capa muscular y la capa mucosa hay una submucosa con presencia de vasos y nervios. La capa mucosa tiene una cualidad de que tiene un tejido epitelial pseudoestratificado. Por lo tanto, se regenera con facilidad. Bueno, tráquea entonces. Aquí estamos observando justamente una traqueotomía, ¿no? Esto entonces se hace en lugares especializados, donde se coloca el tubo endotraqueal. Aquí no hay mucha experiencia porque cuando se hace una intubación, generalmente se hace por la cavidad bucal, ¿no? Hay que separar las cuerdas bucales. Se necesita mucha más experiencia, pero esto, a pesar de que no requiere tanta experiencia, se infecta con facilidad, por lo tanto se realiza siempre en un centro hospitalario, en terapia intensiva. Prolongados este tipo de traqueotomías. Desventajas al sacar el tubo, pues como es cartílago, se va a rellenar con tejido fibroso. ¿Qué va a pasar? Se va a estrechar. Hay una estenosis traqueal, casi siempre hay una estenosis traqueal. Irrigación de la tráquea. Bueno, la tráquea está irrigada por ramas mediastínicas de la arteria aorta torácica y también está irrigada por estas arterias que estamos observando, que son las arterias tiroideas inferiores. Y aparte de dar ramas esofágicas, van a dar también ramas traqueales. La inervación proviene de ramas simpáticas y parasimpáticas, sobre todo de los plexos bronquiales o de las ramas bronquiales, de las ramas esofágicas. Hay un plexo, ¿verdad? Hay un plexo esofágico, hay un plexo bronquial. Bueno, pues de esos plexos provistos de ramas simpáticas y parasimpáticas también son proporcionadas para la tráquea. Bueno, nada más de tráquea. Vamos a ver ahora bronquios. Bueno, los bronquios, ¿dónde se originan los bronquios entonces? En el último cartílago traqueal. Ese es el último cartílago traqueal, ¿no? Tiene la forma de una Y, evidentemente. Está dando origen a un bronquio cortito y a un bronquio largo, que van a ir en busca del pulmón, tanto derecho como izquierdo. Por lo tanto, se denominan bronquio derecho, bronquio principal derecho y bronquio principal izquierdo. ¿Qué características tienen los bronquios? Bueno, los bronquios tienen la misma estructura anatómica, constitución anatómica que la tráquea, es decir, están provistos de cartílagos, tienen músculos y tejido fibroso. Son dos entonces, uno derecho y otro izquierdo, y como estamos viendo en la imagen, no son iguales, son completamente diferentes. Eso porque la tráquea es desviada ligeramente a la derecha. Bueno, ¿qué diferencias hay entre el bronquio derecho y el bronquio izquierdo? Los dos bronquios son oblicuos. El derecho tiende a ser vertical y el izquierdo tiende a ser horizontal. El bronquio derecho es más cortito, el bronquio izquierdo es más largo. El bronquio derecho mide aproximadamente 2 centímetros, mientras que el bronquio izquierdo mide 4.5 a 5 centímetros de longitud. El grosor también es diferente. El bronquio derecho tiene aproximadamente 15 milímetros de diámetro y el izquierdo simplemente 10 milímetros de diámetro. Puede variar en 1 a 2 milímetros, pero por lo general esos son los promedios: 10, 15. 15 del lado derecho y 10 del lado izquierdo. Entonces, si tomamos en cuenta el número de diferencias que hay entre el bronquio derecho y el bronquio izquierdo, son 3 diferencias específicamente.
dirección, la longitud y el diámetro. Entre los dos bronquios hay una separación, ¿verdad? Aquí. Bueno, ¿cuánto mide esta separación? Aproximadamente unos 30 grados. Cada bronquio, antes de ingresar al pulmón, está provisto de una pequeña capita brillosa que no es más que la retina. Por debajo de ella vamos a encontrar los cartílagos, también incompletos. Y entre los cartílagos vamos a encontrar tejido fibroso y también en la parte posterior vamos a encontrar músculos bronquiales. Estos músculos bronquiales, los músculos traqueales, son músculos de tejido liso, vale decir, son involuntarios. Y reaccionan con un neurotransmisor, que es la adrenalina o la noradrenalina, por el tipo de receptores que tiene. ¿Y qué va a producir principalmente la noradrenalina? Va a producir una dilatación, una relajación de los músculos, importante, sobre todo para los procesos asmáticos que una persona pueda tener. Entonces, si una persona tiene asma, entonces, ¿qué es lo que generalmente se le da a la persona que es asmática? Y el paciente ya lo sabe, ¿no? Inmediatamente agarra su inhalador, ¿no? Unas nebulizaciones, y bueno, ya puede respirar mejor. ¿Pero qué tiene ese nebulizador? Justamente noradrenalina, relaja, produce una broncodilatación. Bueno, una parte de los bronquios está ingresando dentro del pulmón. Si nosotros dibujamos los pulmones, vamos a dibujar a este nivel. Entonces, hay una parte del bronquio que es extrapulmonar y hay una parte del bronquio que es intrapulmonar. ¿Por dónde ingresan los bronquios al pulmón? Por el hilio pulmonar, que es un segmento que se encuentra en la cara mediastínica, por donde está ingresando los bronquios. Pero no solamente los bronquios principales, sino también van a encontrar, acompañando a los bronquios, la presencia de arterias, ¿no? Entonces vamos a encontrar arterias justamente de este nivel, arterias pulmonares, vamos a encontrar venas pulmonares. Las dos están por delante, unas están hacia arriba, la arteria pulmonar, y las venas pulmonares están hacia abajo, pero por delante. Por detrás de los bronquios, ¿qué vamos a encontrar? Los vasos bronquiales. ¿Qué más vamos a encontrar por detrás de los bronquios? Los vasos linfáticos, los nervios. Entonces, los bronquios tienen relaciones generales y tienen relaciones también particulares, derecho e izquierdo. Vamos a... Está pasando los pulmones directamente. ¿Qué tendremos que dibujar delante de los bronquios? A ver. Ya se pasa directo. Aquí. Fíjense ustedes. Encontramos la parte central, constituida justamente por los bronquios. Ahí estamos observando justamente a los bronquios. Y estamos encontrando también la presencia de arterias y venas. Bueno, esta vista es posterior, ¿no? Por la forma de los pulmones, no estamos viendo el borde cortante, aunque aquí sí, ¿no? Pareciera que lo están empujando, ¿sí? Entonces sí, podríamos decir que sí es la parte anterior. El borde posterior de los pulmones generalmente es rojo, ¿no? Mientras que el anterior es delgado, es cortante. Entonces, ahí está la diferencia. Bueno, aquí tenemos entonces a los bronquios. Por delante de los bronquios, entonces vamos a encontrar las arterias. En este caso pareciera que estas son las venas, porque están inferiormente, y las arterias fueran estas, porque
porque son anteriores y superiores. Las venas son anteriores pero inferiores. Esa es la diferencia. ¿Sí? Las dos son anteriores. Unas pero son superiores y las otras son inferiores. ¿Por qué están pintadas aquí las venas de color rojo? Justamente por el contenido de sangre, ¿no? Sangre con dióxido, con oxígeno, mientras estas otras están pintadas de azul por el contenido de sangre también, sangre con dióxido de carbono. Bueno, y por detrás vamos a encontrar los vasos bronquiales, vamos a encontrar los nervios, etc. Bueno, un poquito de las relaciones, estas son relaciones generales. ¿Cuáles son las relaciones particulares que tienen los bronquios? Dentro de las relaciones particulares podemos definir al bronquio primero derecho y el bronquio izquierdo. A ver, el bronquio derecho, ¿qué relaciones particulares tiene? ¿Quiénes están por delante? Aparte de estos elementos que hemos mencionado, arterias y venas. Vamos a encontrar el arco de la vena ácidos mayor. El arco de la vena ácidos mayor. La desembocadura de una vena, que no es más que la vena cava superior en el lado derecho. Entonces, desembocadura de la vena cava superior hacia adelante, a la derecha. El arco de la vena ácidos. Y en el lado izquierdo vamos a encontrar otro arco, pero ya no es de la vena ácidos, sino va a ser el arco de la aorta. El callado de la aorta. Por delante, en ambos casos, los nervios frénicos. Por detrás, en ambos casos, los nervios neumogástricos, tanto derecho como izquierdo. Bueno, relaciones generales y relaciones particulares. Vamos a quedar aquí. El día de mañana vamos a continuar con pulmones y vamos a hablar también un poquito de la segmentación de los bronquios. Esta segmentación lo vamos a estudiar en el interior de los pulmones, ¿sí? Vamos a dejarlo en status quo todavía, la división de los bronquios. Y una vez que entendamos los lóbulos de los pulmones, entonces vamos a comprender mejor la división de los